Bueno, muchachos, hoy tenemos un invitado muy especial que ya conocéis de sobra porque hoy venimos al canal a hablar de la importancia de los laterales en la Premier League. Miguel Quintana, bienvenido a Me dejas darte la mano, casa. que nunca nos la Te damos, dejo. tío. Además, es Bien, verdad que nunca nos lo damos y que necesitamos un poco de contacto y de Sí, calor porque hace un piel. frío. Un poquito piel con piel. Hace un frío del copón. Hoy, Miguel, hemos venido a hablar de los laterales, porque creo que hay pocas ligas tan perfectas para hablar de la importancia de esas dos posiciones ahora en el fútbol moderno que la Premier. Sí, sobre todo porque además la Premier, yo estoy viendo mucho tipo de sistema diferente Sí. y en todos el lateral juega un papel importante, ¿no? Porque esto que se decía negativamente de al lateral, el peor, porque está en un rinconcito del campo, es el que menos molesta, ahora también es el más complicado de marcar. Sí. Y por tanto, si colocas ahí una pieza de buen valor, pues como es el más complicado de marcar, te hace más daño. Y además es que en los últimos años hemos visto un montón de equipos que, digamos que han hecho de lo que tú sueles decir mucho del discurso futbolístico, que tenía mucho que ver con los laterales, y yo creo que podríamos empezar por el Chelsea de Antonio Conte, en el sentido de que ¿Antes que el Tottenham de Pochettino? No, se quiere decir, o sea, ni mucho menos el Chelsea de Antonio Conte se inventa nada, pero en el sentido de que el Chelsea de Antonio Conte, digamos que establece una forma de ganar la liga Sí. y de dominar como domina en el primer año Conte, con un discurso que se basa mucho en esos carrileros largos. Y a partir de ahí hemos visto un montón de entrenadores usando tres centrales con carrileros largos, otros haciendo otro tipo de innovaciones, pero creo que es ahí donde la gente se empieza a dar cuenta, por un sistema que ya Sí. existía, pero decir, ostras, a ver si los laterales o carrileros en su defecto pueden ser verdaderas armas de ataque. Y además yo creo que lo que tiene valor es que el Chelsea eso lo hace con Marcos Alonso y con Víctor Moses. Sobre todo era Víctor Moses en banda derecha. Y si no, era César Azpilicueta Sí, posteriormente. Es decir, que en ese momento ninguno de los dos se encontraba entre el top 10 de la posición. Y si con un futbolista fuera del top 10 de la posición eres capaz de marcar tantas diferencias, de plantear tantas preguntas diferentes al conjunto rival, pues obtienes ventaja. Yo creo que es muy importante la figura del lateral porque en ciertos contextos se le pide que esté, pero en otros, o en la mayoría, que llegue. Y Exacto. eso lo hacía muy bien Víctor Moses y sobre todo Marcos Alonso. A Marcos Alonso yo siempre defendía que entendía que la selección española no le llamase, porque si le colocas en una línea de 4 y le pides en el contexto de selección que esté arriba y marque diferencias, Se y te encima cae. atrás se te cae. Se te cae. Pero en ese Chelsea que buscaba atacar cuanto menos pases mejor y que por fuera es que llegaban solos. Es que Marcos Alonso incluso marcó bastantes goles metiéndose desde fuera hacia adentro porque no había nadie que le marcase. Me parece que es clave. Al final, en este fútbol que es verdad que es un marcaje zonal, pero que cada vez hay más vigilancias individuales, yo creo que se está tendiendo hacia eso. ¿A quién marca los laterales? Los extremos. Exacto. Los extremos no se caracterizan por marcar a los laterales e incluso si son estrellas mundiales ya directamente dimiten de la función. Y por eso yo creo que es una posición destinada a marcar diferencias. Y cuando se decía lo de Joshua Kimmich, que ahora le han pasado al centro del campo, decía, es que en el centro del campo tienes más importancia. Sí, pero si te puedes permitir tener a Joshua Kimmich en el lateral, puede marcar más diferencias porque es una posición desde la que los grandes equipos de la última era, es que los vas a repasar tú, marcan diferencias. Sí, desde luego. Y además, por eso empezábamos con el Chelsea, porque yo considero a ese Chelsea de Conte como el que hace clic para el resto, pero ahora nos podemos fijar en la Premier actual y te das cuenta de que hay un montón de equipos con una riqueza de laterales impresionante. Y ahí, por supuesto, para hablar de lo que es la posición del lateral de la Premier, tenemos que empezar por el Liverpool, porque el Liverpool Tiene los dos tipos, además, diría yo. Vale que puede existir el debate, yo creo que por la derecha no es imposible que haya debate, pero creo que tiene los dos mejores laterales del mundo. Yo antes tenía la duda con Robertson y Alba, para mí Robertson ya sí que por fin ha adelantado a Alba. Sí, la temporada pasada a mí me parecieron los dos mejores y incluso antes del partido de Anfield, que hay mucha diferencia entre los dos, yo creo que ya se había destacado Robertson, pero sí, lo veníamos comentando de récord. Yo creo que la posición ahora mismo entre mejores futbolistas del mundo, que más diferencia hay entre el primero y el segundo es la de lateral derecho, porque con Kimmich en el centro del campo lo borras de la ecuación. Es que hay mucha diferencia. Y además me parece interesante porque Robertson es Robertson Carlos, es decir, un lateral Carlos, sí. moderno ofensivo, pero ya no tan moderno porque ya ese perfil existe mucho, es el perfil de lateral que te llega, que es muy constante, con mucha capacidad física,
que prefiere tocar el balón en movimiento y a pocos toques que crear, y sin embargo Trent Alexander-Arnold, eso lo decimos siempre, lo dices tú siempre, es que es un centrocampista, es un futbolista que hace de director de orquesta desde el lateral derecho, igual que otros lo han hecho en otras posiciones. A mí me recuerda mucho a Dani Alves en ese sentido. Exacto, es un centrocampista, pero de hecho, porque Claro. él ha jugado, De él era facto, de centrocampista, formación. él era centrocampista y luego es cuando él se va a la banda derecha. Pero lo curioso del Liverpool es que yo esto es algo que no había visto muchas veces en mi vida, que es ver que un equipo, la generación, digamos, de todo ese juego, la creación del mismo, nace del lateral derecho, con esos desplazamientos en largo que tiene, con esa capacidad para asociarse ya no solo con su compañero en banda, con Salah, sino también con el centro del campo, e incluso una forma de exagerarlo al máximo, su relación con el otro lateral, con Andy Robertson, la cantidad de veces que totalmente. uno detecta la carrera explosiva del otro. Tiene un desplazamiento que es una barbaridad. Yo el otro día pensaba, claro, de los laterales que mejor desplazamiento tienen, los dos son ingleses, porque Trippier también se inventa unos pases increíbles. Pero es verdad, porque tú piensas en Alves y en Marcelo, que han sido los mejores laterales de los últimos 10-15 años, y eran continuadores. Es verdad que Alves terminó siendo muy centrocampista, pero al final uno juega al lado de Cristiano Ronaldo y el otro al lado de Leo Messi, por tanto, lo fundamental era ahí. Yo creo que la importancia táctica en el equipo, Trent Alexander-Arnold es superior a la de Mohamed Salah. Mohamed Salah es como ejecutor. Igual que en la gran temporada que explota Salah, sí que Salah es muy importante, ahora yo veo a Trent Alexander-Arnold tomando más decisiones. Digamos que él es el que empieza a escribir la frase y Mohamed Salah quien la termina. Y eso me parece espectacular, porque además claro, el problema que tienen los laterales es que tú le colocas en un perfil del campo donde tiene menos espacio, ¿no? Es más fácil de defender porque tiene la línea de cal y tú le echas contra eso, pero con la capacidad que tiene para pasar y la visión, el tipo nunca está encerrado. Y creo que eso es algo importante, porque cuando tú, digamos que tienes el balón en el lateral derecho, evidentemente lo que tiene que hacer el rival es bascular, es juntar balones sobre esa zona. ¿Quién está atacando el lado débil? O Robertson, que si no es el mejor lateral izquierdo del mundo, casi, o Sadio Mané. Exacto. Entonces, cuando nadie te está mirando, te mata. Es que además, para cerrar un poco el tema del Liverpool, también considero hay una peculiaridad del Liverpool que a mí me llama mucho la atención, que es el hecho de los centros al área. El Liverpool no tiene jugadores que de por sí, por sus características, sean rematadores. Son jugadores que no tienen una especial envergadura, no tienen una especial altura. Que en otro equipo no marcarían goles así. Exacto, pero en cambio sí que creo que tanto Salah como Mané como Firmino leen muy bien las situaciones de juego, leen muy bien los espacios, y te encuentras muchas veces que Firmino te marca goles recibiendo centros al área que dices, pero ¿cómo es posible que este tipo, con lo delgado que es, y no es que sea muy bajo, pero comparado con la envergadura central, no tiene nada que ver? Y ahí es fundamental también Trent Alexander-Arnold. Se vio en el gol contra Monterrey, recordarás. Es una maravilla de gol en la que todo el mundo está esperando el centro aéreo y Trent es el único. Se mira, es que se ve, además, se mira con Firmino y dice, espera, te lo voy a poner ahí. Pero igual que necesitas unos jugadores que lean muy bien los espacios dentro del área, también necesitas un lateral tan inteligente, porque ahí yo considero que Robertson es más tradicional. Robertson es más de poner un balón a la olla y lo pone muy bien. Pero Trent tiene ese añadido de centrocampista de decir, más registros. No voy a tirar el balón y a ver qué sale, sino que voy a intentar darle algo más de lectura a la jugada, y ahí es fundamental. Sí, porque primero yo creo que Trent Alexander-Arnold tiene más sensibilidad que Robertson. El centro de Robertson está muy bien puesto, con mucha potencia. A un escocés no le puedes. Es para que un delantero de los de toda la vida te llegue en plancha y te marque. Pero como el Liverpool no tiene eso, yo creo que el Liverpool agradece mucho pase atrás, mucho pase tenso, pase entre defensa y portero, que es muy difícil de defender. Y ahí es que es muy bueno, porque este es otro tema. En el fútbol actual, en la formación, antiguamente, de hecho, incluso pasaba antes de jugar los partidos. El ejercicio típico era combinaciones por dentro, llegaba el lateral o el extremo, centraba y se remataba. Ahora los futbolistas hacen más juego de posición, de conservar la pelota, antes de los partidos. Eso ya te dice lo que estás preparando para sacar luego en los encuentros. Entonces, ¿eso qué hace? Que los laterales que ahora están en el fútbol moderno centren peor que hace 15, 20 años. Es de las pocas cosas que yo creo que hacen peor, porque es un arma que cada vez se utilizaba menos. Ahora que se están viendo en esas situaciones, cuando un lateral te pone esos balones, es que generan mucho nivel. Y fíjate, yo te digo más, Alves y Marcelo no creo que ninguno destacase por centrar especialmente bien. Si hubiesen metido eso en su juego, como sí tienen Trent Alexander-Arnold y Robertson, pues evidentemente hubiesen marcado más goles. Luego ya, por último, que vemos a veces que los balones parados, el mejor ejemplo del buen pie que tienen ambos es que se colocan los dos para ejecutar lo que dices, pues bueno, dos laterales ejecutando un balón parado. También me parece muy interesante, más allá del Liverpool, por poner algunos ejemplos de la importancia que están adquiriendo los laterales, el Chelsea de Frank Lampard. Porque el Chelsea de Frank Lampard es un equipo que tiene muchas variantes, vemos que es un entrenador que además no se le caen los anillos a la hora de cambiar y tocar sistemas. Y precisamente, ya que hablábamos del Chelsea de Conte, es interesante ver ahora cómo
Lampard está heredando lo que queda de aquel Chelsea y poco a poco ves que Marcos Alonso no le está funcionando. Emerson tampoco parece de tener confianza en él. Y al final, el que ha surgido como la única opción verdaderamente interesante es Reece James, el canterano. Es que es muy bueno. Es muy bueno porque, bueno, él ya lo había venido a hacerlo muy bien en el Wigan, si no me equivoco. Que era el mejor jugador de la temporada. Y moviéndose, podía ser lateral, pivote, central, era un espectáculo. Es que tú le ves y es que no es un jugador simple. Es que el fin de la especialización en el fútbol afecta a todas las posiciones, pero que un lateral te haga cosas tan diferentes entre sí, que pueda tomar tantas decisiones, que además siempre llegan por sorpresa, pero los laterales siempre llegan por sorpresa, es que me parece clave. De hecho, están nombrando Emerson. Emerson sí que es un jugador simple. Te puede ocupar el carril, como hizo muy bien con Eden Hazard, por ejemplo, en la final contra el Arsenal de UEFA Europa League, pero es un jugador muy simple. Entonces, al final yo entiendo que Frankie Lampard no solo opte por Reece James, incluso por Azpilicueta, en el sentido de, bueno, ya que no voy a poder sumar tanto en ataque, tengo una certeza atrás que al final es importante, porque evidentemente están los dos registros, pero sí, e incluso pienso, por hablar, a mí siempre me gusta poner esto de blanco sobre negro, porque piensas en Reece James, piensas en el Liverpool, piensas en otro ejemplo que luego seguro vas a dar, y piensas en el Manchester United. Claro. Y piensas en, bueno, ya no solo lo que pasa en banda izquierda o lo que no pasa en banda izquierda, sino lo que no puede hacer Aaron Wan-Bissaka, que es un lateral que creo que a todos nos gusta mucho, que a nivel defensivo es top, pero o da esa revolución en ataque o va a llegar un momento que como el United crezca, va a decir, aquí tengo una limitación, Al final el tema del Chelsea te lo sacaba sobre todo por Frank Lampard, por esa capacidad que tiene para mover. Que no tiene extremos. Exacto, que no tiene extremos y sobre todo la importancia de tener a laterales que te permiten jugar a veces con tres centrales, que a veces lo está probando Lampard y o le sale muy bien o le sale muy mal, no hay grises, y también poder jugar con una defensa de 4. Pero hablando de defensas de 4, que parece que sí están muy bien establecidas y que creo que en este caso son los otros dos que vienen después de Robertson y después de Alexander-Arnold, son Pereira y Chilwell. Son y aquí muy buenos. Volvemos a ver un equipo que está revolucionado, digamos que ha sido la gran revelación de esta temporada a partir de los dos laterales. Es que tú piensas. Es verdad que hay muchas más cosas. Sí. Pero creo que hay que considerarlo como una parte fundamental del juego. Y que ya estaba el año pasado, claro. O sea, que ya es algo heredado. Y sí, totalmente, porque además, a mí me parecen, para empezar, dos laterales muy completos, dos laterales que no te dejan nunca mal parado, como si te puede dejar algún futbolista más versátil en ataque o más talentoso. Y nada parecidos a Trent Alexander-Arnold. No. Que no se equivoque la gente con esto, es que no tiene nada que ver. No. Y además. Son mucho más clásicos. Sí, de hecho, Ricardo Pereira me parece que lo han cortado, que lo han cogido el molde y lo han parido en ese sentido. Sí. Y me parece muy bueno porque además es que lo que te permite. En el fútbol actual, yo creo que. ¿Por qué los laterales están solo en banda? Porque quieren futbolistas por dentro, quieren en espacios reducidos jugadores que puedan recibir de espaldas, a la espalda de la línea de presión, a partir de ahí girar. Tener a Maddison, tener a Tielemans, pero también, por ejemplo, tener a Jose acudiendo en esa zona de media punta. Si tienes a Jose en esa zona de media puntas y no tienes un lateral bueno como Ricardo Pereira que te rellene esa zona, terminas jugando en muy pocos metros y facilitando la tarea al rival. Con Ricardo Pereira siempre tienes que estar pendiente de él, tienes que estar pendiente de Chilwell, que es un lateral que además yo creo que es ciertamente creativo o que tiene visión para saber cómo jugar, también el pase en corto, siendo importantes en salida de balón. A mí me parece una pareja que ya no te digo que solo vaya detrás del Liverpool en la Premier, sino que viendo cómo está la del Real Madrid, que venía siendo la más brillante, la del Barça, que está medio que, el Bayern con dudas, la Juve con Juan Guillermo Cuadrado. Segunda mejor. Pues esa segunda, piensas en el PSG y tampoco destacan eso. Igual es la segunda por rendimiento, o al menos por importancia en el equipo. Pero es muy interesante además ver cómo Brendan Rodgers ha ido construyendo la plantilla con mucha inteligencia y siempre sin perder el ojo a los laterales, como tú bien dices. El caso, por ejemplo, de Chilwell. Chilwell es extraordinario, sobre todo porque, entre otras cosas, cuando sube la banda muchas veces tiene al lado a Maddison merodeando. Claro, cuando tienes a Maddison merodeando, hay que encontrarle. Tienes un jugador al mismo tiempo que está atacando muy bien el espacio, Maddison encuentra muy bien los pases entre líneas, y te das cuenta de que muchas veces Chilwell, en el esquema del Leicester, casi por la importancia ofensiva y por todos los centros al área que pone, y sobre todo las veces que llega a línea de fondo, es casi un extremo, tiene la importancia de un extremo. De hecho, laterales que llegan a línea de fondo, en realidad no hay tantísimos, no hay porque ahora mismo... Como Chilwell, desde luego. Claro, no. ahora mismo están poniendo la mayoría de balones desde el pico del área, y un balón desde el pico del área es mucho menos peligroso que desde línea de fondo, y eso es algo que hace muy bien. Tienes luego la contraindicación de que si pierdes mal la pelota, no dominas la segunda jugada, te miran para atrás y dicen, es que Chilwell no está en zona, hombre. Que esto es lo que siempre se ha dicho con Dani Alves, con Jordi Alba, con Roberto Carlos o Marcelo, decir, es que no está el lateral en su posición. Hombre, si tú necesitas al lateral en línea de fondo rival, no puede multiplicarse y llegar el primero. Pero como el Leicester City domina esa segunda jugada, remata muchas jugadas, acaba muchas jugadas, te lo puedes permitir, y al final es eso. Yo creo que habrá un lateral en las canteras que se estén formando ahora mismo, chicos de 10, 12, 14 años, el lateral ya no puede ser el peor del equipo.
Y desde luego no puede ser un jugador con limitaciones con el balón en los pies. De hecho, que la mayoría han sido extremos de formación que hayan retrocedido, me parece que es algo que ya se va a ver en las escuelas y que ya no van a necesitar retroceder porque ya se va a buscar ese perfil de lateral que aporte eso como Chilwell, porque es que en los equipos al menos grandes se les va a pedir eso. Luego hay otros niveles, hay otras necesidades, pero en los equipos grandes todos tienen que ser así. Hemos visto un montón de equipos que hacen que los mismos laterales sean jugadores fundamentales, a pesar de, antes decías que es una posición que no se valora como se debería, o siempre se ponía al malo. Sí. Yo sigo pensando en la posición. Te lo digo porque yo juego a veces de lateral derecho. Yo también he sido muchas veces lateral derecho. De hecho, he sido lateral derecho y portero, que son las dos posiciones que dices, es que no la pasas aquí al lado. ¿Dónde ponemos a este? Sí, pero además de eso, creo que luego a nivel de premios, a nivel de visibilidad, es de todas las posiciones la más infravalorada. ¿Ha estado en el top 50 del Balón de Oro 30 Alexander Arnold? Yo creo que no. Yo creo que no, pero... Probablemente sea te dice cosas. Vamos, pero y para no sé si Barcelona y Alves han estado alguna vez en el top 10. Ahora mismo Trent está en el top 10 mundial y llamando al top 5. Pero creo que para terminar, hablando de todos estos laterales y la importancia de los laterales en la Premier, más allá de... Antes era el concepto tradicional y ahora está evolucionando el juego muchísimo, tenemos que terminar con el Sheffield United. Porque el Sheffield United... Pero ibas a hablar del City, curiosamente. Es que es una mezcla, fíjate, es una mezcla, porque... En ambos casos creo que los laterales... Hacen otras cosas. Ya directamente son otras cosas. Claro, hacen otras cosas hasta el punto de que te planteas que la posición... Que no son laterales, que no les puedes llamar así. Cambia tanto porque es que luego te iba a sacar el nombre del City hablando del Sheffield United, pero el propio Sheffield United tienes que entrenar a George Baldock y a Enda Stevens de una forma en la que tienes que cambiar completamente tu concepción del lateral, porque si no, lo principal es que te vas a pisar con dos centrales que se incorporan como si fueran carrileros. Y a partir de ahí te das cuenta de que ha cambiado completamente la posición del lateral o del carrilero. El fútbol en general, porque es lo que comentaba Ili en otro vídeo que hemos grabado, es decir, tú planteas el dibujo, el esquema que tú quieras, el Sheffield United se lo pasa por el forro. Vamos. O sea, tú no puedes ordenar nunca, no puedes, este tipo de tomas que ponemos en Twitter de el Sheffield United juega 3, no sé cuánto, no puedes, porque es que en la siguiente jugada ves al lateral, como tú dices, atacando el pasillo interior, soltándose, un central que llega, lo que sea. Y me parece muy interesante porque yo creo que al final ese es el siguiente paso de la evolución. Vemos muchas veces a centrocampistas abrirse a una banda para recibir, que es lo que hacía Fabián Ruiz en el Betis, es lo que muchas veces ha hecho Toni Kroos en el Madrid, yo creo que Frenkie de Jong lo va a hacer en el Barcelona. Sí. Yo creo que a eso nos vamos a acostumbrar. Lo ha hecho alguna vez el City, de forma diferente, también ha colocado a laterales como centrocampistas como Fabián Delph. Eso lo que va a hacer es desplazar al lateral hacia otras zonas. Y yo creo que la posición de fuera siempre va a estar ocupada por alguien, siempre va a cerrar a alguien, pero no tiene por qué ser el lateral. Y eso lo entiende muy bien el Sheffield United. Si tú intercambias posiciones y apareces en ese recorrido por sorpresa, una vez ya estás parado, ya te han cogido el sitio, porque ahí pasas, ya no eres lateral, eres media punta. Pero mientras estás haciendo el recorrido, eres muy peligroso y te están mirando y genera caos, que yo creo que lo que hace el Sheffield United es generar caos constantemente. Y eso lo hace muy bien y yo creo que es que son ejemplares. Y te iba a sacar el tema del Manchester City porque creo que en ambos casos son dos equipos que hacen una cosa muy interesante también con los laterales, es que congestionan mucho las bandas. Y ahí es donde, si el Sheffield United hay veces que es que parece que hay incluso una cola de gente intentando... Venga, me toca a mí. Y en el caso del Manchester City, siempre es tan mítica esa jugada en la que baja un centrocampista y hacen una especie de triángulo en el que siempre buscan lo que... Al menos se suele decir que es a lo que se refiere Guardiola con la zona indefendible. Centro lateral. Y ahí es fundamental el lateral. Sí. Como tercer pico de ese triángulo. Y además, ahí el lateral, es verdad que está ocupando posición de lateral, ya sea por delante del extremo o por detrás. Normalmente en el City es por detrás si nos vamos a la banda derecha, de Mare, mismamente, o de Bernardo Silva. Y el lateral tiene que tener la sensibilidad para en ese circuito, porque empiezas a jugar 3x3. Esto es como un rondo con conos. Totalmente. Es que es un rondo de entrenamiento. Haces un 3x3 hasta que el centrocampista, Kevin De Bruyne en este caso, ve el momento de romper en ese espacio indefendible entre central y lateral. Que no es indefendible, pero casi. O sea, casi lo es. Y ese lateral tiene que tener también la capacidad de meterte luego el pase, de asistir, porque son pases complicados de dar. Muy difíciles. Porque es indefendible, en parte porque es muy difícil de defender, pero también porque es una zona muy difícil de atacar. Tal cual. Y eso lo tienes que tener. Entonces estamos hablando de laterales que tienen que tener recorrido físico, que no pueden ser ni mucho menos un coladero atrás, que tienen que tener calidad para desbordar, para centrar y para pasar. Estamos hablando de futbolistas que podrían jugar, entre comillas, de media puntas o de centrocampistas, de interiores. Bueno, muchachos, pues ya hemos repasado más o menos todo lo que estamos viendo este año en la posición de lateral en la Premier, que yo creo que para cerrar, Miguel, no sé si coincides con esa opinión de que es, a lo mejor en cuanto a posición de laterales, la más, digamos, la liga más rica en ese sentido, pero estamos viendo tantas cosas distintas.
Sí, totalmente, porque al final es verdad que la Premier va ahí un poquito a remolque de lo que Sí, hizo el pero aún calcio así. y de lo que hizo la Liga. Has comentado muy bien lo de Antonio Conte. Luego, a mí Pochettino también me pareció importante por el tema de colocarlos ya muy arriba, pero sí, totalmente, y además es que ya no es solo nivel, sino la importancia que le dan, que eso es lo que me parece clave. Así que nada, ya sabéis, bueno, lo primero de todo esto sobra decirlo Y ya. ojo, que se vendrá prontito Bielsa. Uf, esperemos. ¿Cómo lo vamos a pasar con eso, eh? Bien, ¿Cómo me lo cago vamos en a la pasar, leche. ¿Cómo lo vamos Bien. a pasar con eso? El Leeds con todo lo que tiene, además. Bueno. Ya sabéis, muchachos, que antes de iros de este vídeo, lo primero es, si no lo habéis hecho todavía, suscribiros al canal de Miguel Quintana, pero ya tendría delito, porque yo creo que ya nos conocemos todos aquí, Sí, ¿no? ya les tengo que caer muy mal. Hay uno que no me soporta en las colaboraciones, pero lo sé. yo voy a insistir. A tomar por culo. Vamos a ir a por ese hasta que... Hasta que no pague la fibra. No te digo que no entre en la media inglesa, hasta que no pague Vodafone, porque me va a aparecer. Hasta que se suscriba a su canal, vamos a intentar incluso convencer a los haters. Y ya sabéis también, si no os habéis suscrito a este, pues entonces es que ya directamente no sé qué estáis haciendo aquí. Así que suscribiros a los dos canales, Perder la tiempo. media inglesa, Miguel Quintana, y nos vemos en el próximo vídeo.